María de Maeztu fue la gran revolucionaria de las mujeres a través de la educación superior en España hasta mediados del siglo XX. Se educó con su madre, quien abrió una academia en Bilbao. Hablaba varios idiomas y estudió magisterio y filosofía con Unamuno y con Ortega y Gasset. Se perfeccionó con becas en países europeos y en Estados Unidos se inspiró en el modelo de los colleges y en el activismo sufragista. En 1915 dirigió la residencia de señoritas hasta 1936. Alcanzó la fórmula perfecta para su laboratorio de nuevas mentes femeninas que salían con títulos universitarios y con la experiencia de unos años en educación íntegra. Viajó por el mundo para revolucionar la educación para todas las mujeres. En 1926 visitó Argentina y fue la primera española que dio clases en la UBA, deslumbrando con sus enseñanzas, sus obras y su oratoria brillante. Fue directora del Instituto Escuela, presidente de la edición Club Femenino e impulsó a otras mujeres protagonistas de España. En 1937, exiliada en la Argentina, se incorporó al Instituto de Didáctica de la UBA, donde escribía y daba conferencias. En 1948, falleció en Mar del Plata, dejando una enorme obra educadora, oculta durante décadas, pero finalmente se reveló su tarea revolucionaria. Elena Sansinena fue una gestora cultural adelantada a su época, que supo conciliar diferentes ideas y tendencias del periodo de entreguerras. Desde 1927 dirigió los destinos de la Asociación Amigos del Arte hasta su cierre definitivo en 1942. A lo largo de 2 décadas buscó dar espacio a las vanguardias y a la renovación estética en el campo del pensamiento, las artes plásticas, la literatura, la música y el cine. En una sociedad atenta a los cánones de la cultura francesa, impulsó el intercambio con figuras españolas y latinoamericanas referentes de la época. Entre sus invitados españoles destacados se encuentran Ortega y Gasset, María de Maeztu, Maruja Mayo y Ramón Gómez de la Serna. Promovió un diálogo fecundo con el pensamiento y el arte español, realizando exposiciones dedicadas a Hermenegildo Anglada Camarasa e Ignacio Zurbarra. Por sus salones desfilaron también Le Corbusier, Waldo Frank y Jacques Maritain, entre otros, lo que reafirma su vocación innovadora y espíritu decidido. Su labor permitió un rico intercambio de lenguajes y cruces artísticos provenientes de Europa, pero también de América Latina, lo que modernizó el panorama cultural de la época, pudiendo considerarse Sansinena pionera en su época. Victoria Ocampo. Ensayista pasional, creadora de la mayor revista cultural hispanoamericana del siglo XX, pionera del feminismo, madre fundadora de la arquitectura moderna rioplatense, defensora de la música y del cine de vanguardia, ecologista avant la lettre y enemiga declarada de los totalitarismos, Victoria Ocampo fue más que la suma de sus partes. Quizá porque logró reunir espontáneamente tantas facetas en el espacio y en el tiempo de una sola vida, que muy pocos de sus contemporáneos pudieron apreciar la proliferante riqueza del conjunto. Solo la perspectiva que otorga el tiempo nos permite verla, a casi medio siglo de su muerte, como lo que fue, la primera mujer moderna de América Latina. Desde la literatura hasta la decoración de interiores, desde la música hasta la fotografía, desde el feminismo hasta el cine, y desde la moda hasta la arquitectura, no hay oficios ni artes que Victoria Ocampo no haya buscado incorporar en su Gesamtkunstwerk, esa obra de arte total que fue su vida en la década 1920 y 1930. De esos años intensos hablaremos en nuestra charla. Recorreremos los hitos de ese arte contemporáneo en el cual Victoria Ocampo se construyó a sí misma, abriéndose camino como mujer independiente en la intemperie social de una metrópoli periférica y asumiendo la modernidad como proyecto existencial. El punto de llegada será el nacimiento de Sur, ese cuarto propio que Victoria Ocampo abrió generosamente a partir de 1931, a todo lo que ella y un certero grupo de cómplices consideraron lo mejor de las letras y las artes de su tiempo. Soledad Ortega, 1914-2007. Su vida corrió por los cánones establecidos para una joven madrileña. No obstante, sus inquietudes culturales e intelectuales la llevaron a estudiar filosofía en la Universidad de Madrid.
Al iniciarse la Guerra Civil, acompaña a sus padres al exilio en Europa y Sudamérica. Parte de esa etapa la trae hasta Buenos Aires, pero retornó a Madrid en 1940, en plena época franquista. En 1942 se casó, formó una familia con 3 hijos, haciéndose cargo también de 3 sobrinos huérfanos. Como ama de casa y madre de familia, su vida se desarrolló dentro de los parámetros sociales y culturales de moralidad franquista. Sus ansias de conocimiento y acción las canalizó dentro de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas de María de Maeztu. Al fallecer su padre en 1955, sintió la necesidad de preservar su legado intelectual, convirtiéndose en la guardiana familiar de su rico acervo intelectual, bibliográfico y epistolar. Retomó entonces su compromiso con proyectos de promoción y desarrollo del conocimiento a través de distintos proyectos. En 1956 refundó la Asociación de Mujeres Universitarias con conexiones con otras asociaciones similares en Estados Unidos. A esta actividad en pro de las mujeres universitarias se le añadió su labor en Revista Occidente, refundada en 1963. En los años 70, una crisis editorial afectó a la familia Ortega e hizo tambalear la consolidación del patrimonio intelectual del filósofo. Este fue el momento crucial de su vida como empresaria de la cultura, ya que asume la responsabilidad de gestar la Fundación Ortega y Gasset, primera fundación privada de España. Desde allí, ella asumió todas las responsabilidades como presidenta de esta institución que pervive como polo de desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. Recibió de los reyes de España la Gran Cruz de Alfonso el Sabio. Su vínculo con Argentina, mantenido también a través de Victoria Ocampo, la llevó a fundar la fundación en Argentina con el propósito de extender la cultura española en Sudamérica. María Teresa León nos está esperando. María Teresa León, escritora española, nació en Logroño en 1903. Se educó en distintos colegios. La influencia de sus tíos, los filólogos Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, y su paso por el Liceo Club Femenino de María de Maeztu, fueron decisivos en su formación como mujer de letras. Publicó Cuentos para Soñar, su primer libro, en 1928. En 1929, conoce a su gran amor, el poeta Rafael Alberti. Militantes del Partido Comunista Español recorren juntos Europa estudiando los movimientos teatrales y literarios. Al comienzo de la Guerra Civil Española, participa en la creación de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. El gobierno de la República le encomienda a María Teresa León liderar los trabajos de salvamento del tesoro artístico de España, empezando por las obras del Museo del Prado. Ese salvataje constituye el principal antecedente de evacuación de obras de arte en el mundo. La derrota de la República lo lleva al exilio, primero en París y luego en Argentina. Llegaron a Buenos Aires en 1940 y aquí vivieron hasta 1963. María Teresa escribió y publicó en Argentina el cuerpo central de toda su obra: novelas, cuentos, biografías y guiones de cine. Su popularidad comenzó aquí a través de sus trabajos en Radio El Mundo y en Radio Belgrano, donde escribió y actuó sus propios guiones, y se consolidó durante los 10 años que fueron publicadas sus páginas femeninas en la revista Mucho Gusto. Creadora incansable, lúcida y creativa, siempre puso su voz al servicio de las mujeres, los niños y los excluidos. Nunca olvidó a la Argentina y en una carta a su amiga María Rosa Oliver escribió: "Nunca pude reemplazar con amigas italianas a mis amigas argentinas". Regresó a España junto a Rafael Alberti en 1977 y murió en Madrid en 1988. Sin embargo, un reflejo de su luz permanece con nosotros y en sus escritos. María Rosa Oliver, La voluntad de la tejedora. En 1931, los hermanos Forero retrataron al grupo fundador de la revista Sur en la casa de Victoria Ocampo. Al pie de la escalera estaba María Rosa Oliver, descentrada y fundante, como le definiría la investigadora Margarita Pierini. Nacida en Buenos Aires en 1898, Oliver fue escritora, traductora, editora, pero sobre todo una gran articuladora de redes culturales. De orígenes patricios, contrajo polio a los 10 años. El estrago de la enfermedad lo compensó con una actividad que se inició en los años 20 y nunca paró. Amiga de Victoria, integró Sur y participó en la Unión Argentina de Mujeres.
Colaboró con el exilio republicano durante la Guerra Civil Española, publicó innumerables artículos periodísticos y escandalizó a más de uno al declarar sus simpatías por el comunismo. Viajera sobre silla de ruedas, entre 1942 y 1944 vivió en Washington, donde trabajó en la Oficina Coordinadora de Asuntos Interamericanos. Durante la Guerra Fría, adhirió al Movimiento por la Paz, visitó la URSS, China y en 1958 recibió el Premio Lenin por la Paz. Falleció en 1977. Dejó unas memorias que hoy son un valioso documento sobre la vida en Buenos Aires en el siglo XX. Mundo mi casa, la vida cotidiana y mi fe es el hombre. Maruja Mayo, transatlántica. Es una de las principales figuras de la generación del 27 y la más importante representante del grupo de artistas que, por primera vez, presentaron una cosmovisión femenina desde una perspectiva también inédita, la de la mujer moderna. Presentar esa nueva cosmovisión exigía una ruptura de género. Frente a la insistencia masculina en el estilo y en la novedad formal, las mujeres introducen la heterogeneidad iconográfica y estilística, y podríamos añadir que política, como espacio de libertad en el que construir lo que Mayo llama una nueva mitología, que para ella era la finalidad del arte. Una nueva representación del mundo, pero también de ellas mismas, reivindicando su papel como sujeto autorial frente al del objeto o musa al que habían estado restringidas hasta entonces. Ser artista, e incluso ser una de las figuras más destacadas del arte en la España republicana, era ser una transgresora al irrumpir en un coto cerrado a las mujeres y moverse en un mundo desclasado. Pero a partir de ese paso, Mayo no dejó de construir terrenos propios de afirmación estética, intelectual y vital que desafiaban el orden establecido, hasta llegar a situarse tras la guerra en un lugar que podríamos definir como transterritorial por efecto del exilio. Un territorio en el que es visible el impacto positivo del nuevo paisaje físico, humano y cultural que Mayo encuentra al llegar en Buenos Aires en 1937, pero también el negativo del exilio y la experiencia de decisión que conlleva. Nora Borges, una mujer en la vanguardia. En permanente tránsito entre España y nuestro país, Nora Borges, 1901-1998, entabló un diálogo con los movimientos de vanguardia que a ambos lados del océano irrumpieron en el arte y la literatura a comienzos del siglo XX. Su infancia en Suiza la acercó al expresionismo alemán y a la xilografía, influencias que marcaron su obra. Tras la Gran Guerra, en España, se unió al ultraísmo junto a su hermano Jorge Luis Borges, donde inicia su carrera artística como ilustrador en revistas como Grecia, Ultra y Tableros. Ya en Buenos Aires, participó en la vanguardia argentina, colaborando en Prisma, Proa y Martín Fierro. En 1928 se casó con el español Guillermo de Torre y en Madrid trabajó diseñando vestuarios y escenografías para la barraca de Federico García Lorca. De vuelta en Argentina, escribió crítica de arte bajo el seudónimo Manuel Pinedo. Ilustró obras de Silvina Ocampo, Nora Lange y Rafael Alberti, entre otros. Su estilo delicado y espiritual se alejó de lo agresivo para privilegiar lo simbólico. Mantuvo una voz propia, marcada por la delicadeza formal y una espiritualidad luminosa. Su obra fue reconocida en los años 40 y recibió premios como el Conex y el Fondo Nacional de las Artes. Su legado es fundamental en la modernidad artística. Nora Borges, una mujer en la vanguardia, es un merecido homenaje a esta extraordinaria pintora, la mujer más relevante del ultraísmo que entre los universos de la imagen y la palabra moldeó con un lenguaje personal las formas de la modernidad.